Continuamos con La Noche. Entramos en la parte final del programa La Noche. Voy con la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en la ciudad de Bogotá. Exministra, el general Alzate pues ha dicho que lo mantuvieron amarrado, esposado durante varios días y que fue una flagrante violación a los derechos humanos, dado que él fue secuestrado en total estado de indefensión. ¿Qué consecuencias trae para un país como Colombia que mientras una víctima del secuestro relate cómo fue esa privación de su libertad, mientras él diga eso, el fiscal continúe, digamos, asegurando que esto se trata únicamente de una retención indebida y no de un secuestro, que es lo que en últimas representa esta privación de libertad? Señora Pues Marta Lucía. mire, es un contrasentido, Jefferson, que le oímos declaraciones permanentemente a la Fiscalía buscando exculpar, buscando tener un tratamiento benigno a las FARC junto a toda la cantidad de atrocidades que han cometido. Por esa razón, tenemos que recordarle tanto al gobierno del presidente Santos como a la Fiscalía que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el secuestro, son crímenes graves, que entre otras cosas lo ha dicho la propia Corte Penal Internacional, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho la Corte Constitucional en Colombia. Son crímenes que no se pueden amnistiar, que no se pueden perdonar. Por esa razón, en esta situación no puede haber lugar a ninguna clase de equívocos. La obligación del jefe del Estado, como comandante en jefe de las fuerzas militares, la obligación del fiscal y de todas las instituciones colombianas es preservar la ley nacional y la ley internacional, es darle beneficios a los de las FARC, primero, por los delitos del pasado, no por los delitos del futuro. Segundo, hacer claridad en que los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como el reclutamiento de niños, no se pueden amnistiar. Tercero, respaldar a las fuerzas militares. Lo del general Alzate es verdaderamente doloroso. Yo quiero expresar mi solidaridad con él, con su familia, con la institución, porque es perfectamente claro que tener el control civil sobre las fuerzas militares significa representar esa institución. Y uno no la puede representar solamente cuando hay éxitos militares, se lo representa también cuando hay dificultades. Y cuando hay dificultades uno sí echa de menos por qué no está poniendo la cara el gobierno nacional, el presidente, el ministro de la Defensa. Si hubiera habido acá un éxito militar, ahí los veríamos a todos poniendo el pecho. Pero en las dificultades lo que sentimos es la soledad de nuestros militares. Eso no se puede aceptar cuando vemos que aquí las FARC quiere todos los días ganar terreno. Ellos quieren estar de igualados con la institucionalidad y con el Estado colombiano. Y eso no es así. Ellos han sido un grupo terrorista, siguen siendo un grupo terrorista, han cometido crímenes graves que la sociedad colombiana puede llegar a perdonar de alguna manera algunos de ellos, pero no todos, porque muchos de ellos tendrán que tener algún tipo de sanción y algún tipo de justicia. Por esa razón tenemos que ser claros en el mensaje. La institucionalidad colombiana no se va a acomodar a la medida de las FARC. Queremos que termine el conflicto, queremos la paz de Colombia, pero sabemos que jamás lograremos la paz con un Estado y unas instituciones doblegadas. Lograremos la paz con unas instituciones fuertes que garanticen seguridad, justicia, Estado de Derecho, protección a los ciudadanos y también a los militares y policías en cualquier lugar del territorio, en unas instituciones que rechacen de manera definitiva el secuestro, el reclutamiento de niños, las minas y los atentados terroristas contra la población civil. Queremos una paz verdadera y esa paz verdadera no es aceptar de la FARC toda clase de desafueros. Las condiciones tiene que ponerlas el gobierno del presidente Santos hoy y ahora, antes de reiniciar las negociaciones en La Habana. Ministra, permítame, voy al Congreso de la República con la senadora Claudia López. Se nos acaba el tiempo en el tercer bloque de este espacio. Senadora, ¿cuál es su opinión frente al papel que ha jugado la Fiscalía? Le preguntaba a la ex senadora también, Marta Lucía Ramírez, sobre el calificativo de retención indebida que utilizó
el fiscal general de Colombia, y la contradicción o lo que ha dicho el general que ha sido víctima del secuestro, que pues prácticamente él relató que se trató de una violación a sus derechos humanos y claramente pues a juicio de él y a juicio de la legalidad pues es un secuestro. ¿Cuál es su opinión frente al papel que ha jugado la Fiscalía en este proceso? Pues a mí me parece inaceptable, y yo comparto la opinión de la doctora Marta Lucía, que esto de tratar de trivializar en el lenguaje los hechos, como lo hace el fiscal reiteradamente, pues por supuesto no se compadece con lo que necesitamos los colombianos, que es protección de la ley y de nuestro fiscal general. Pero me parece francamente, Jefferson, que el papel que yo aquí más lamento, y en eso comparto las apreciaciones de la doctora Marta Lucía, es el del presidente de la República. No puede ser que si el mismo general Alzate hubiera capturado al jefe del frente que lo secuestró, habría salido el ministro de Defensa, el presidente, todos a vanagloriarse como si ese fuera su logro. Pero aquí hubo un error, evidentemente hubo un error del general Alzate. Y el presidente de la República debe ejercer cuando hay problemas y cuando hay aciertos. Cuando hay errores, también debe aparecer el presidente de la República, que se lavó las manos. El presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y en mi opinión, francamente, al presidente Santos le quedó grande ejercer esa función. Cuando secuestraron al general, salió a pedir explicaciones por Twitter. Una cosa deshonrosa y además obviamente improcedente para el ejército. Y cuando lo liberan, era él, el jefe de Estado, quien tenía que haberle informado a la opinión pública colombiana cuál era la explicación del general y decir si como su jefe le aceptaba la explicación y lo mantenía en el ejército o no se la aceptaba y le pedía la baja. Pero el presidente aquí se ha lavado las manos de una manera grotesca, al igual que el ministro de Defensa, cosa que por supuesto deja un muy mal sabor, con toda razón, en las Fuerzas Armadas. Senadora Claudia López, yo le agradezco que pues usted haya atendido nuestra invitación al programa de la noche. El Congreso tiene una agenda muy apretada y sabemos lo difícil que es para usted salirse de su trabajo legislativo y por supuesto para estar con nosotros. Muchas gracias, senadora. Les agradezco mucho. Exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, también le agradezco a usted el tiempo que nos ha concedido en Bogotá, Colombia. Con muchísimo gusto, mil gracias por la invitación, y yo quisiera cerrar diciéndoles: es inaceptable pretender que el narcotráfico, los crímenes de guerra y de lesa humanidad sean conexos al delito político. Hay mucha jurisprudencia en contra de esa tesis totalmente absurda de la Fiscalía y del presidente de la República. En otra ocasión, exministra, estaremos también debatiendo sobre esta nueva interpretación o nueva invitación que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos a ser más flexible dentro de ese proceso de paz que adelanta con el grupo terrorista de las FARC. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizat ntn24, @Jefferson ntn24, @lanoche ntn24. En la parte inferior aparecen las cuentas de Twitter del equipo periodístico. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.